Estado. Vamos a tratar de sintetizar en este tiempo el grueso, pues, de lo que implica el tema de la compra pública en nuestro país. Es un tema bien amplio, ¿no? Bien, para los que no me conocen, soy Manuel Enrique, soy abogado, tengo especializaciones en estos temas de inversiones y contrataciones, he trabajado en varias instituciones públicas y también en organismos internacionales viendo estos temas. Así que vamos a ver, ¿ya? ¿Cómo lo sintetizamos? Miren, vamos a partir con algo que siempre se pregunta, ¿no? Uno cuando habla de compra pública dice, bueno, pero entonces el mecanismo de procura que tiene el Estado para que a nivel nacional todas las entidades del Estado puedan procurarse de esos bienes, de esos servicios, de esas obras, de esas consultorías, para que a su vez, a través de esa gestión de compras, puedan cumplir sus finalidades públicas, es, sin duda a dudas, el tema de la contratación estatal. Tanto así que el artículo 76 de la Constitución Política, nuestra Constitución, la más importante norma que tenemos en nuestro país, regula, habla, ¿no? Y tiene un tema normativo a ese nivel del tema de contrataciones del Estado. Y precisa efectivamente que todas las entidades, ya sea del gobierno nacional, del gobierno regional, del gobierno local, programas, proyectos, dependencias, incluidas las empresas del Estado, tienen que aplicar la normativa de contratación estatal. ¿Para qué? Para poder abastecerse, pues, bienes, servicios, obras y consultorías. Y la Constitución incluso llega a especificar y hablar de los procedimientos de selección que hay que seguir. Nos habla, por ejemplo, la Constitución que si es que una entidad pública quiere adquirir bienes o ejecutar obras, tiene que hacer una licitación pública. Y si es un servicio incluido en las consultorías, tiene que hacer un concurso público. Entonces, qué importante es esto, ¿cierto? A nivel constitucional. Y es la norma de la materia la que va a tener que regular los demás procedimientos en específico. Eso nos dice la Constitución. Entonces, bajo esa lógica, la contratación estatal no está desarrollada en una simple, no es que su principal norma sea una norma a nivel de ley o de reglamento, que de por sí ya es importante, sino que está a nivel constitucional, que es mucho más importante. Fuera de ello, en 1977 salió este decreto ley, para que en 1978, más de 40 años atrás, ¿no?, se implementase el Sistema Nacional de Abastecimiento en nuestro país. Y esto porque en esos años, al igual que ahora, lamentablemente, había mucha corrupción, mucha ineficiencia en el tema de la gestión pública. Ok. Entonces, se pensaba en esos años, inclusive en la Constitución del 79, también se regulaba el tema de la compra pública, pero se pensaba en esos años que el tema de la compra pública no iba a ser suficiente desde el punto de vista normativo y que teníamos que dar un paso más adelante a través de algo más estratégico, más integral, ¿cierto?, que es el Sistema Nacional de Abastecimiento. Como sabemos, ese decreto ley, ¿no?, en este caso el 22056, obviamente quedó en nada. Quedó en nada y lo que ha estado sucediendo, ¿no?, durante todos estos años, más de 40 años, como les mencionaba, es que hemos estado a nivel nacional manejando una ley de contrataciones, un reglamento de contrataciones y todas sus modificatorias, ¿cierto? Nueva ley, nuevo reglamento, nueva ley, nuevo reglamento, nueva modificación y así. En el 2018 sale por fin, ¿no?, una nueva Ley General de Abastecimiento, 2018, después de 40 años, estando todavía vigente la norma de contrataciones, que de hecho lo está, ¿no? Y en el 2019 sale su nuevo reglamento de la Ley General de Abastecimiento. Entonces uno pensaría que después de 40 años, ya llegado el 2018 y el 2019 con su reglamento, ya por fin el Perú iba a entrar a un nuevo y más estratégico Sistema Nacional de Abastecimiento, donde el tema de contratación estatal sería un componente más. Quizás el más importante, pero
un componente más de los 3 componentes que tendrían que considerarse en un sistema nacional de abastecimiento. Y de esa manera ordenar la casa. Porque coincidiremos todos que la gestión de la compra pública durante todos estos más de 40 años trae consigo muchas situaciones que no necesariamente son positivas, ¿no? Trae mucha ineficiencia, mucha corrupción, mucha normativa desarticulada, con buenas intenciones probablemente, pero nada que cuaje realmente la madurez, la solvencia técnica, legal, de lo que se pretende buscar a través de una gestión de compras públicas. Ok, pero lo cierto es que con esa nueva Ley General de Abastecimiento del 2018 y su reglamento en el 2019, no está vigente, para variar. Y por tanto, otra vez estamos con este tema simplemente de la norma de compra pública. Bien, habiendo dado este contexto, esto no quiere decir pues que la norma de contratación estatal no sea importante, es sumamente importante. Inclusive yo me atrevería a decir que es el mecanismo de gestión que tiene el Estado a nivel nacional más importante para atender finalidades públicas. Algunos dirían que esto que acabo de decir es muy pretencioso, ¿no? Pero no lo es. Estoy convencido que el tema de concesiones, asociaciones público-privadas en general, incluidos los joint venture, concesiones, offshore, el tema de gerenciamientos, los proyectos en activos, las obras por impuesto, qué decir de estas normas especiales, reconstrucción con CAM, visto en los Juegos Panamericanos y parte también de reconstrucción y algunos lugares como en Cusco para el Hospital Lorena, el tema de contratos de gobierno a gobierno, ¿no? Y otros tantos mecanismos, más de 23 mecanismos de gestión que tiene el Estado para comprar con un privado. Pero ninguno de estos mecanismos, incluidas los programas sociales, ¿no? Cual igual, beca 18, pensión 65, contrataciones internacionales, ninguno de estos mecanismos se compara desde el punto de vista de alcance presupuestal al tema de contratación estatal. Y además, decía que, además del tema presupuestal, ¿no? Es el tema de contratación estatal como un mecanismo a medida de trabajo de doctor, porque justamente en las contrataciones tienes que tú identificar qué es lo que necesita allá la sociedad, allá afuera, ¿cierto? Para poder atenderse con prioridad, con urgencia, ¿cierto? Con responsabilidad. Entonces, es un trabajo a medida. Por eso, hoy en día el tema de compra pública sigue siendo el mecanismo de gestión más importante desde el punto de vista presupuestal y desde el punto de vista de atención a necesidades públicas. Y esto en cifras es así, ¿eh? No crean que me estoy inventando, ¿no? En contrataciones, por ejemplo, en obras, movilizamos cada año entre 9.000 a 15.000 millones de soles, cada año. Esto de 9.000 a 15.000 millones es un montón de dinero, pero comparado con la brecha de infraestructura, es casi nada. Pero aún así, entre mucho y poco, depende de cómo lo comparemos y cuál sea nuestro parámetro de medición, lo cierto es que es el mecanismo que el Estado utiliza y donde pone más presupuesto público para atender necesidades que están en la sociedad presentes, ¿no? Ok, habiendo dicho esto, miren, en el tema de compra pública, hasta que realmente se implemente el Sistema Nacional de Abastecimiento, que no sé en qué andan, ¿no? Pero hasta que realmente se implemente, tiene que lidiar, no lidiar, sino tiene que vincularse sin ser un sistema administrativo, pero tiene que vincularse con varios sistemas administrativos, con el sistema de planeamiento, el de presupuesto, el de control, de tesorería, contabilidad, recursos humanos, defensa del Estado, modernización del Estado, endeudamiento público, inversión pública, ya no es SNIP, por supuesto, ahora se invierte el PMI, invierte P, hasta que salga el tema de abastecimiento. Esto también genera, ¿no? a un tema de nivel de reflexión, ¿no? Muy básico, el hecho de que justamente también una de las dificultades que se encuentran en la compra pública es que no siendo un sistema nacional de abastecimiento, un sistema nacional, un sistema administrativo, ¿no? Tiene que vincularse con otros sistemas que sí son sistemas administrativos.
¿no? Y por tanto, la potencia, la fuerza, la coherencia, la, la naturaleza de articulación que deberíamos vislumbrar en el tema de la compra pública, obviamente está en débil, ¿no? Está en negativo. Y estos son temas que tenemos que, por supuesto, dar como pasos maduros, responsables. Esperemos que este gobierno, han pasado ya un montón de gobiernos, ¿no? Más de 40 años. Esperemos que este gobierno eh, bueno, pues, entienda que esto es el paso natural, correcto, para poder ir arreglando la casa, nuestra casa Perú, ¿no? En lo que corresponde a la procura, al tema de abastecimiento. Hay algunos aspectos relevantes y alcances que hay que verlos desde un punto de vista sistémico, ¿no? Cuando hablamos de compra pública. A nivel institucional, tenemos toda una serie de instituciones que tienen que ver con el tema de la compra. La Dirección General de Abastecimiento, la rectora, que incluye el tema de contratación, es la Dirección General de Abastecimiento. Es la que tiene que arreglar la casa, ¿no? Decirnos cuántas normativas realmente deben existir, por ejemplo, para que el Estado compre o contrate con un privado. Hoy en día existen más de 23 formas. Esto es un desorden. Y por tanto la DGA, que esperemos, ¿no? La DGA creo que ya tiene existencia más de 6 años, creo, o 5 años, y no vemos claridad en la rectoría que maneja, ¿no? Pero esperemos que efectivamente este desorden, ¿no?, normativo que tenemos. Otra dirección que es importante y que tiene que ver con el tema de la compra pública es la Dirección de Programación Multianual de Inversiones, que tiene que ver con el tema de la fase, la etapa de preinversión, antes de entrar a la inversión, que es la compra pública. Pero está claro pues que la compra pública está vinculada, está atada, si está dentro de un proyecto de inversión, obviamente tiene que seguir algunos parámetros, una lógica de consistencia de ese proyecto que ha nacido. Y por tanto, la Dirección de Programación Multianual de Inversiones del MEF tiene también mucho que ver desde el punto de vista institucional con el tema de la procura. Ambas direcciones del MEF, ambas manejan rectorías en lo que corresponde una a la Dirección General de Abastecimiento y la otra al tema de programación multianual de inversión. Otra institución que conocemos, creo que con más claridad, ¿no?, la mayoría, es la del OCE, el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado. El OCE probablemente tenga que replantearse, hasta ya la quieren cambiar de nombre, ¿no? Pronto probablemente si ya entra y se implementa el sistema de abastecimiento, sería el organismo supervisor de la cadena de abastecimiento, ya no sería organismo supervisor de contrataciones del Estado. Pero independientemente del nombrecito y de la reestructuración que siempre hace el OCE, lo cierto es que realmente hay que mejorar el OCE, porque miren lo que ha sucedido con el tema de la pandemia. Tanto el OCE como la otra institución, Perú Compras, que deberían haber sido nuestras dos instituciones fuertes que debieron haber asegurado el tema de la procura en temas tan sensibles como camas UCI, ventiladores mecánicos, ¿no?, oxígeno, vacunas, pruebas moleculares y una infinidad de equipamiento médico y medicinas que tenían que ver con esta emergencia nacional, obviamente no estuvieron a la altura. Tanto así que más de 200.000 personas murieron. Y murieron, ¿cierto?, obviamente por este virus horrible, el bicho horrible, ¿no?, que ha llegado y que ha golpeado a todo el mundo, pero además porque el Estado, por supuesto, no ha estado preparado, ¿no?, pudiendo y habiendo presupuesto. Y el otro aspecto final dentro del tema institucional es las famosas centrales de compra. Tenemos muchas centrales de compra. Este es otro desorden más a nivel nacional. Tenemos CENARES, tenemos la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas, tenemos a la PRONIED en educación, tenemos los gobiernos regionales y locales, tienen cada uno proyectos y programas que en verdad son centrales de compra, es decir, está multiplicado el criterio discrecional sobre el tema de la compra por toda la cantidad de estas organizaciones que a veces uno se pregunta si realmente suman o están restando al tema de la procura, ¿no?, inteligente. Entonces, esto es importante saberlo. ¿Por qué?
porque también forma parte de ordenar la casa. Ya tenemos dos aspectos importantes. Uno, normativo. De 23 formas de cómo el Estado normativamente contrata con el privado, deberían haber solamente 3. De 23 a 3. Ese es un orden importante que hay que hacer. ¿Y por qué menos es más en este caso? Porque cuando hay más normativa, multiplicas los errores, multiplicas la discrecionalidad de los funcionarios, multiplicas la necesidad de transmisión de competencias, que obviamente estamos bajísimos en transmisión y en capacidad especializada, ¿cierto? Con experiencia de los funcionarios y servidores públicos. Allá en el gobierno regional de Lima, en Huacho, en Huaral, acá en Lima, ¿ejecutamos el 100% de nuestro presupuesto? No, ¿cierto? Y cuando ejecutamos parte del presupuesto, ¿lo hacemos bien? Solito nos respondemos, ¿cierto? Entonces, la capacidad, la experiencia, la especialidad, la competencia que tienen que tener los funcionarios y servidores públicos, obviamente no es la ideal. Y los posibles errores y actos de corrupción se multiplican por una magia de normativa. Otro aspecto entonces que también tiene que mejorarse desde el punto de vista de la institucionalidad es esto. ¿Qué instituciones realmente son las rectoras y qué instituciones son las que necesitamos para que vean el tema y apoyen y supervisen o fortalezcan el tema de la gestión de la compra pública? Y no simplemente sean veedores de afuera, ¿no? Sino que sean impulsores. Ok, lo demás lo leen, ¿no? Es un tema de aspectos que son relevantes, que tienen que ver con el tema de la compra, desde el punto de vista de integridad, desde el punto de vista normativa, de las herramientas digitales, de los estándares internacionales, de estrategias de integridad. Hay mucho que hablar ahí. Y por tanto, el tema de la compra pública no puede verse simplemente como algo mecánico, ¿no? Aislado y simplemente normativo. No, ¿no? Ok, parece que me he pasado. Sí, creo. A ver, a ver, a ver, a ver. Sí, me he estado pasando. Miren esto. En lo que es una de las tantas brechas que existen en nuestro país, una de ellas es la brecha de infraestructura. Según el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad, elaborado en el 2019 por el MED, con apoyo de la Embajada Británica y del BID, yo he sido consultor del BID y he sido consultor de la Embajada Británica. En este Plan de Infraestructura para la Competitividad, se proyecta o se estima que tenemos en el país, en nuestro querido Perú, una brecha de infraestructura de largo plazo de más de 363.000 millones de soles. Es una cifra brutal, ¿no? Y el Estado lo que ha hecho, sabiendo que esta brecha, en vez de estar achicándose, está creciendo cada año, todos los años la brecha crece, ¿eh? Esta cifra monstruosa crece cada año, más y más. Para que se den una idea, un comparativo. Toda la región Cusco, todo el gobierno regional de Cusco, tiene un presupuesto por año que no sobrepasa los 2.500 millones de soles, 2.500 millones de soles. Y como cualquier gobierno regional, incluido el de Lima, no es capaz de ejecutar al 100%, 2.500 millones. Pero les hago recordar, la brecha que tiene el país de largo plazo, la básica en infraestructura, es de más de 363.000 millones de soles. Entonces, ahí rápidamente vislumbramos con claridad esto que les decía. No hay capacidad, hay mucha corrupción y dinero hay, pero hay una pésima calidad de gestión y menos exigirle calidad, ¿no? Es decir, capacidad y calidad, peor exigir calidad. ¿Y qué es lo que ha hecho el Estado durante estos años? Al ver que el tema de la compra pública, como les decía, moviliza entre 9.000 a 15.000 millones en obras, 9.000 a 15.000 millones sobre una brecha de 363.000 es nada, ¿cierto? Pero es la más importante. Pero el Estado, viendo esta situación, ha creado una serie de normativa, que son las más de 23 formas de cómo el Estado contrata con el privado, para poder ir achicando esta brecha, y no lo ha logrado. Y no lo ha logrado y más bien lo ha empeorado, porque no se arreglan las cosas creando más normativa, ¿cierto? Eso nos queda clarísimo. Más bien lo empeoras cuando
cuando generas mucha normativa y generas criterios y generas interpretaciones y hay mucha capacidad discrecional y hay normativas mal hechas, hasta contradictorias y todo lo demás, ¿no? Pero aún así el Estado pues crea una serie de normativas que entiende que deberían ayudar a cerrar la brecha, pero en verdad lo que han hecho es agigantar. Pero ya bueno, ya hemos hablado de eso. Entonces, ¿hay ineficiencia en el Estado? Sí, no solamente porque yo lo digo, no, tú lo sabes, lo sabemos, pero ya en cifras, cualquiera puede entrar a consulta amigable del MED y puede ver, por ejemplo, esto de acá. En el 2018 dejamos de ejecutar más de 28.000 millones. En el 2019 dejamos de ejecutar más de 27.000 millones. En el 2020 dejamos de ejecutar más de 38.000 millones. Este fue el año más de mayor ineficiencia de nuestro país. Y en el 2021 hemos dejado de ejecutar más de 28.000 millones. Esto es la realidad peruana respecto a la capacidad de gasto. No somos capaces de gastar y por tanto devolvemos. Esto que los gobernadores, los alcaldes, ¿no? Muchas instituciones, las más de 2.600 instituciones que tenemos en el país indican que no hay presupuesto, habría que preguntar, si no hay presupuesto, ¿por qué lo devuelves? Y no devuelves 1.000.000. Lo que haces es que cada año el país devuelve, en este año, en el año 2021, por ejemplo, devolvió más de 28.000 millones de soles que no fue capaz de ejecutar. Está claro para todos nosotros que con 28.000 millones podríamos, entre tantas cosas que se podrían hacer, ¿no? Pero podríamos construir, por ejemplo, 6 o 7 hospitales categoría 3.1 o 2.2, es decir, lo mejor del mundo, en un hospital, pero multiplicado por 6 o 7 de estos hospitales en cada región del país. Y encima nos sobraría plata. Esa es la realidad. Totalmente equipados, lo mejor. Entonces, este tema de falta de camas UCI, falta de oxígeno, falta de ambientes para atenciones, no existiría. Porque tenemos más de 28.000 millones que se devuelven, pudiendo utilizar. Entonces, eso refleja la ineficiencia del país, en lo que somos nosotros, funcionarios y servidores públicos, que tenemos que estar capacitados. Ahora, la otra problemática nacional es la corrupción. Hay mucha corrupción en nuestro país. Y esto es una realidad, ¿cierto? En el 2017 se hablaba que el Estado peruano perdía cada año, 17.000 millones por temas de corrupción o conductas antiéticas. Y en el 2020, esta cifra subió a 22.000 millones, según datos de Contraloría. Claro, la proyección que hace Contraloría, su metodología probablemente es una metodología deficiente, no es la ideal, ¿no? Pero no quiere decir que efectivamente no reconozcamos que se pierden miles de millones cada año en corrupción y conductas antiéticas. No, esa es una realidad. Fuera de ello, dentro de lo que es conducta antiética, o por lo menos cuestionable. Ustedes dirán, ¿por qué tiene que ver esto conmigo? ¿Por qué me hablan de esto? Este es importantísimo, porque por sus manos, ya seas tú analista, especialista, coordinador, jefe, subgerente, gerente, titular de la entidad, lo que fueses, ¿cierto? O seas proveedor, por tus manos pasan las decisiones y se concretan las decisiones de compra. Entonces tú dirás, pero yo no las decido, eso lo decide el alcalde, el gobernador, mi jefe, el director. Sí, pues, pero tú lo materializas. Entonces, formamos parte del problema, ¿no? Si es que no sabemos decir no, o si no somos capaces de orientar al que debe tomar esas decisiones para que realmente tome buenas decisiones. Por dar un ejemplo, no voy a entrar al detalle, pero miren esto de acá. En el 2020, mientras más de 100.000 personas morían por el COVID, porque no había oxígeno, porque no había ventiladores mecánicos, no había camas UCI, no había vacunas, lo que fuese, ¿cierto? Todo lo que sabíamos. Mientras la gente moría por estas deficiencias, el Estado gastó en atenciones y celebraciones
más de 33 millones. Había que celebrar para el Estado, no sé qué cosa, ¿no? Pero quizás en una mente enfermiza había que celebrar que había muertos. Pero esta es la cruda realidad en nuestro país. Entonces, nosotros tenemos que estar conscientes que a la hora de gestionar el tema de la compra pública, hasta que se arregle todo el tema normativo, todo el tema institucional, todo el tema estratégico que hay que hacerlo, nosotros somos responsables sobre la procura, sobre la compra, sobre lo que debe ir o no debe ir como prioridad, como urgencia en el tema de la gestión de la compra. No somos robotitos, ¿no? Ok, herramientas digitales. Esto, amigos míos, es fundamental, es importantísimo. Hoy en día nuestras herramientas digitales han crecido mucho, se han fortalecido bastantes. Estamos, por supuesto, en pañales, ¿no? A nivel internacional en herramientas digitales, en interoperabilidad, en gobierno electrónico. Estamos en pañales. Pero eso no quiere decir que en nuestro país hemos dado un salto brutal. Dentro de nuestros pañales hemos crecido muchísimo en este uso de herramientas digitales. Entonces, hoy en día, el que gestiona compras públicas, inclusive el proveedor, ¿cierto?, tiene que saber utilizar sistema de seguimiento de inversión, tiene que saber utilizar la búsqueda de proveedores del Estado, o la plataforma de declaración jurada de intereses de Contraloría, que ya pasó de la PCM a Contraloría, o del RNP, o del tema de buscador de contrataciones a través del SEACE, o el buscador de órdenes de compra y de servicio, o el manejar información a través del portal de transparencia, como mínimo, ¿cierto? Esto les va a ayudar, obviamente, su trabajo y la gestión, ya seas tú funcionario servidor o tú como proveedor a la hora, pues, de hacer la gestión desde tus intereses particulares, que está bien que los tengas. Bien, miren esto, las fases de la compra pública son las clásicas. Esto no ha cambiado y no va a cambiar todavía y no cambiará en grueso por una sencilla razón, porque el mandato constitucional, recuerden lo que les dije, artículo 76, nos indica que toda entidad pública tiene que, para abastecerse de bienes y ejecutar obras, convocar la gran licitación pública. Nos habla ya de un proceso de selección. Y consultorías y servicios a través de un concurso público. Ok. Entonces, si a nivel constitucional nos habla de licitación y concurso público, está claro que la norma especial, la de contrataciones que estamos estudiando, tiene también que hablar sobre mínimo los procesos de contratación, que es el corazoncito del proceso de compra, ¿no? Y el mensaje de la Constitución es buena. Dos mensajes que están en la misma normativa bajo el mismo texto. Primer mensaje, nada a dedo, nada de direccionar, nada que favorecer. Algunos se reirán de esto, ¿no? Algunos me dirán, pues si supieras qué sucede acá, lo sé. Yo he viajado por todo el país, he entrado a gobiernos regionales, gobiernos locales, ministerios, he trabajado en un montón de lugares. Y eso no solamente sucede en Perú, sucede en el mundo, ¿no? La OCDE, por ejemplo, indica, lamentablemente, que es en la compra pública, la OSD, ¿no?, en sus informes sobre temas de integridad, indica que es lamentablemente en el tema de compras públicas donde hay mayor reincidencia de actos de corrupción a nivel internacional. Solamente que en el Perú ese problema es mucho mayor, ¿no?, siendo ya un problema a nivel internacional. Entonces lo sabemos. Y las particularidades de corrupción, de pericote, de rata, de ratón y de todo, también lo sabemos. Eso está mal, ¿cierto? Tenemos que combatir ello. Pero el mensaje de la Constitución, que claro, no tiene que entrar al detalle técnico ni legal, sino es una norma aspiracional, te dice y te marca la pauta correcta. Nada de que gane el mejor. Sobre eso, por supuesto, hay que establecer normas inteligentes que desarrollen cuáles son los mecanismos más idóneos. No lo tenemos. Obviamente la norma de compra pública, el reglamento están lejísimos de ser normas inteligentes y bien hechas. Lo sabemos. Pero esa norma aspiracional de la Constitución es buena, ¿no? Entonces, ¿de frente entramos al procedimiento de selección con lo que dice la Constitución? No, pues la institución, cualquiera que sea esta, cualquiera que sea la entidad pública que necesita convocar un proceso de selección, tiene que previamente hacer acto preparatorio.
Y dentro del acto preparatorio, inclusive antes, tiene que planificar ese acto preparatorio. Una entidad pública no puede estar, pues, comprando lo que le venga en gana. No es que mi jefe dice, no es que el alcalde dice, no es que el gobernador dice, no es que el ministro dice, no es que el presidente dice. El presidente dice que debemos comprar helicópteros para todas las regiones. Por Dios. Eso es todo menos gestión pública, ¿pues cierto? No. Entonces, claro, eso probablemente para la población, para la gente de a pie, es populismo barato, ¿no? Inclusive. Pero nosotros que vemos el tema de la compra pública no podemos, obviamente, entender la gestión pública como que él me lo pide, él lo quiere, él lo dijo. Obviamente en la gestión pública no es así. Y entonces, bajo esa lógica, debemos reconocer que bajo la política nacional de modernización de la gestión del Estado, debemos entender qué buscamos, qué queremos, qué tipo de Estado queremos tener. Y ahí mismo lo dice, un Estado moderno. No queremos tener un Estado, pues, atrasado o que se ha quedado, ¿no?, pensando en ideas obsoletas que no han funcionado en ninguna parte del mundo y que obviamente no van a funcionar aquí. Y por tanto queremos un Estado moderno que sea muy competitivo. Queremos vislumbrar o al menos aspirar a ser un Estado, por ejemplo, fuerte como el de Alemania, o qué decir, como el de Canadá. No creo que, salvo alguna mente enfermiza por ahí, que siempre hay, ¿no?, retorcida, dirá, yo quiero que el Estado peruano sea como el de Venezuela o el de Bolivia. Yo creo que esas personas, obviamente, aparte de tener un problema probablemente de criterio, de buen criterio, eh, tienen unas deficiencias insalvables probablemente en el tema de lo que es gestión pública. Entonces, pero eso no porque lo diga yo, sino porque lo dice la política nacional de modernización de la gestión del Estado acá en Perú. ¿Y cuál es la lógica de esto? La lógica es que ya tenemos políticas y planes nacionales. ¿Qué quiere decir esto? Que el gobernador que venga, el alcalde que llegue, el ministro que asuma, el presidente que sea elegido de la República o del Poder Judicial o del Congreso o de cualquier organismo autónomo a nivel constitucional, tiene que entender, ¿cierto?, que ya hay políticas y planes nacionales, una visión país, no una visión cortoplacista de gobierno. Esa visión de gobierno tiene que, obviamente, seguir los parámetros de la visión país. Y por tanto, a ese alcalde, a ese gobernador, a esos ministros, a ese presidente, ¿cierto?, se le va a medir en función de su capacidad de gestión, no de sus ideas brillantes, sino de su gestión y de sus estrategias inteligentes para que eso que ya está planificado, eso que ya está vislumbrado, ¿cierto?, en las políticas nacionales y planes nacionales, se ejecute de manera rápida, de manera lógica, coherente, ¿no?, adecuada. ¿Ya? Entonces, y muchos no entienden esto, creen que cuando uno llega al poder, ¿cierto?, y llegas a ser presidente de la República, vas a hacer lo que tu partido dice. Eso es todo menos, pues, gestión pública, ¿no? Es cualquier cosa menos gestión pública. ¿Y qué tiene que ver esto con el tema de la compra pública? Vital. Es sumamente vital. Cada institución tiene su PEI, su plan estratégico institucional. Y además tiene su plan operativo. Ese plan estratégico es, primero, ese plan operativo institucional, que obedece a un plan estratégico institucional, que a su vez obedece, si fueses un gobierno regional o local, a un plan de desarrollo concertado, regional o local, y que obedece a su vez a un plan sectorial, ya sea a nivel de salud, a nivel de educación, a nivel de transporte, y que obedece a su vez a un plan nacional, tiene que guardar coherencia. No puede estar desvinculado, no pueden estar divorciados, no pueden entrar en contradicción para que el país, nuestro querido Perú, en lo que corresponde ya al tema de contratación estatal,
sea coherente en alcanzar metas, objetivos, tareas, ¿cierto? Que van a permitir ayudar o van a coadyuvar a la visión país. Ok, siendo nosotros, por supuesto, un país unitario, ¿no? Y a su vez descentralizado. Ok, entonces, la planificación de la compra es importante. No es un tema simplemente de burocracia y de demora en el trámite. No, es tan importante que justamente esa planificación de compra pública nos debería asegurar que una entidad estatal, cualquiera sea esta, está comprando lo que realmente se necesita, lo que realmente requiere nuestro país, lo que realmente espera la sociedad, ¿no? Es tan importante como eso. Después de que tú planificas bien, y ese plan anual, por supuesto, nace también de esa vinculación con el POI y con el presupuesto institucional, con el PIA, una vez que tienes planificadas las compras de bienes, servicios, obras y consultorías, por supuesto lo que tiene que venir ahora es ya iniciar el procedimiento de compra a través del requerimiento de contratación. Son las áreas usuarias de todas las entidades públicas, y las áreas usuarias son esas dependencias que, por sus funciones, ya sea establecidas en el ROF, en el MOF o en el MOP, ¿no? Saben qué funciones tienen que cumplir y saben qué necesitan para cumplir correctamente esas funciones frente a la sociedad. Y tienen que identificar qué bienes, qué servicios, qué obras, qué consultorías se necesitan comprar o ejecutar o contratar para poder realmente cumplir su función como entidad. Hacen los requerimientos. Los requerimientos no salen del aire, ¿no? Hay un personal especializado probablemente en el área usuario. Y no necesariamente de repente es una persona súper especializada. Para eso hay herramientas digitales como las que mencionábamos, que es el SEACE. El SEACE es público, entras al Sistema Electrónico de Compras Públicas, hay muchas entidades, más de 2.600 instituciones públicas a nivel nacional, que probablemente han comprado lo que tú mismo quieres comprar. Y ya, pues, y utilizas las características técnicas, los términos de referencia, o la información técnica que está ahí para poder elaborar tu requerimiento. Y hacer un requerimiento coherente, lógico, no improvisado. Ok. Entonces, ese requerimiento, que es elaborado por el área usuaria, pasa ¿a quién? A logística. El logístico tiene que hacer la indagación de mercado, el estudio de mercado. Tiene que salir al mercado y preguntar, oye, mercado, proveedores potenciales, ¿ustedes venden esto que yo estoy queriendo adquirir? ¿Ustedes brindan este servicio que yo necesito que se dé? ¿Ustedes ejecutan este tipo de obras que necesito yo construir como entidad para la población, para la sociedad? El mercado podría responder de mil formas. Podría decir, estás pidiendo tonterías, sí, yo puedo hacerlo, sí, a este precio, oye, deberías mejorar esto, deberías ajustar esto, precisar, quitar. Esa es la información de mercado que se recoge en la indagación de mercado. No solamente es para determinar valor estimado o valor referencial, sino es para ver realmente si es correcto el alcance del requerimiento que se ha planteado y si es que va a haber proveedores o no, porque ¿de qué te sirve sacar un requerimiento y lanzar un proceso si no hay nadie que construya todavía cohetes acá en Perú hacia Marte, por decir, ¿no? Ok, entonces tiene que haber un requerimiento bien hecho, eso no sale de la nada, tienes herramientas digitales que puedes utilizar para hacerlo bien. Después del requerimiento sale a logística para que haga estudio de mercado o indagación de mercado. Indagación para bienes y servicios, estudio para obras y consultorías. Okay. Una vez que tienes esa información de estudio e indagación de mercado, tienes que asegurarte que tienes presupuesto público. Porque, ¿cómo tú quieres comprar algo si no tienes con qué pagarle a ese que va a ejecutar la prestación? Tienes que asegurar que hay presupuesto para que si es que se contrata eso que tú necesitas, se pague. Nadie, obviamente, puede hacer, tú no puedes exigir que alguien lo haga gratis, ¿cierto? Entonces, tiene que haber una contraprestación. Y a eso está asegurado a través de la certificación o previsión presupuestal que tú vas a asegurar también que esté presente en el acto preparatorio. Con todos esos documentos, apruebas el expediente de contratación. ¿Quién aprueba el expediente de contratación? El titular de la entidad o quien éste delegue, porque es una facultad delegada. Una vez que se apruebe el expediente de contratación, se designa un comité de selección o es el mismo logístico que elabora las bases. ¿Cuándo hay un comité? Un comité tiene que haber si es que es una licitación, concurso público o consultoría individual. ¿Y cuándo es el logístico? En los demás procedimientos. Tienen que elaborar las bases. ¿Y cómo se elaboran las bases? Igual.
Primero, ya sabes que hay bases estándar elaboradas por el OCE, ¿cierto? Tienes que utilizarlas obligatoriamente. Y en la sección específica vas a añadir toda la información del expediente de contratación que ya se aprobó. El requerimiento, la indagación de mercado, la certificación, datos del expediente, lo vas a volcar a las bases. Y algunas cosas que sí el comité va a tener que hacer o el logístico, como por ejemplo factores de evaluación. Si es que consideras que debe haber algunos factores aparte del precio en lo que es bienes, servicios y obras. En consultoría sí es obligatorio que haya otro factor de evaluación como mínimo, ¿no? Bien, habiendo dicho esto, se elaboran las bases. Alguien tiene que aprobarlo. ¿Quién lo aprueba? Lo aprueba el titular o también el que haga el titular o a quien éste haya delegado, igual que el expediente de contratación. Y recién ahí pasas a la fase de selección. Esta fase de selección, ¿no? Lo que buscamos en la fase de selección es lo que ya habíamos mencionado. Tenemos que buscar al mejor proveedor. El mandato constitucional te indica que la compra pública, en la fase de selección, lo que se busca es encontrar al mejor proveedor en un escenario competitivo, el que te dé mejores condiciones técnicas, mejores condiciones económicas. Esa es la idea. Y obviamente para eso hay que convocar el proceso a través del SEACE, para que todo se entere. Tiene que haber un registro de participantes para ver quiénes son los proveedores que tienen intenciones de participar y presentar ofertas. Tiene que haber consultas y observaciones para que esos potenciales proveedores sepan y estén tranquilos sobre que las reglas de juego que están establecidas en las bases del proceso de selección son las correctas, son las adecuadas y no hay nada incorrecto ahí. Y por tanto, pueden hacer consultas, pueden hacer observaciones. Una vez que estén integradas las bases, presentan sus propuestas en función de lo que las bases le piden. Las bases son las reglas de juego del proceso. Sobre eso los potenciales proveedores que ya quieren ofertar, ofertan técnica y económicamente y dicen yo cumplo y a tanto precio. Y que gane el mejor, porque hay esta forma, ¿cierto? Para determinar cuál es el puntaje mayor y todo lo demás. Se evalúa, se califica, se otorga la buena pro, y si pasa el plazo de consentimiento, porque cualquiera pueda cuestionar el segundo lugar, el que quedó segundo, el que quedó tercero, el que fue descalificado, puede impugnar. Pero si nadie impugna, en una licitación y concurso pasan 8 días, se consintió. En los demás procedimientos, si pasa 5 días, se consintió. ¿Qué significa eso? Que nadie impugnó, que nadie cuestionó el otorgamiento de la buena pro de alguien que ganó ese proceso de selección. Después de eso vienen los requisitos para la firma del contrato. Hay que cumplir con formalidades, 8 días para entregar documentos, 2 días para acercarse a firmar, o dentro de los 2 días para observar, y finalmente 4 días más de subsanado, 2 días más para firmar, y terminó ahí. Se firma el contrato. Y terminamos diciendo lo siguiente. Es en la ejecución contractual que, después de firmado el contrato entre la entidad y el contratista, tiene que ejecutarse la prestación. Ese es el quid del asunto de la ejecución. Y por tanto la entidad tiene que verificar que el contratista cumpla correctamente. Y si es que cumple correctamente, se le da la conformidad de la prestación. Ah, me diste todos los servicios correctamente, te pago. Te doy la conformidad y te pago. Me entregaste todos los bienes que compramos, te doy la conformidad y te pago. Construiste el edificio, el hospital, el colegio que quedamos, hago una recepción de obra y liquidamos. Y esa es la idea, eso es lo ideal. Pero en la ejecución contractual a veces suceden situaciones que implican o exigen modificar el contrato y a veces para viabilizarlo. Algunas veces no va a ser suficiente modificar el contrato y va a tener que resolverse o declararse nulo dependiendo de las causales. Entonces, esto ya es intuitivo, ¿ya? Yo creo que hemos sintetizado, por el tiempo vamos a tener que sintetizarlo de esa manera. Y nada, no sé si tienen alguna pregunta, amigos míos, creo que lo vamos a dejar ahí. Con confianza, pregunta. ¿Se ha entendido? ¿Ha quedado claro? El tema es amplio, ¿no? Sí. Pero... Doctor, sí, por favor, escuche. doctor, disculpe la molestia. Si bien es cierto, el proceso de selección, ¿no? es amplio y todos los aspectos, pero mi pregunta era un poquito enfocado a la responsabilidad de todos aquellos
que componen, ¿no? Que están dentro de la estructura del proceso, ¿no? ¿Cuál es su responsabilidad dentro de ello? De asumir, ¿no? Las normas o de conocer, ¿no? Que lo que se está por contratar o comprar está de acuerdo a las normas actuales, ¿no? Ok, mira, esta pregunta inclusive podría ser no solamente a aquellos que participan en el proceso de selección, sino a todos los que participan en el proceso de compra, tanto en planificación, acto preparatorio, selección y ejecución contractual. Las normas del Código de Ética de la Función Pública, las infracciones establecidas en la Ley del Servicio Civil, las infracciones establecidas en la nueva ley y reglamento de Contraloría sobre infracciones y sanciones, y qué decir sobre posibles delitos penales que puedan haber. Está claro que todos los funcionarios y servidores públicos estamos sujetos a un tema de control. Eso es lo primero. Segundo, dentro de ese tema de control está claro que para que no haya un tema de responsabilidad y sepamos que lo estamos haciendo bien, tenemos que saber aplicar la norma. Segundo, hay mucha normativa que te da poder discrecional. Es decir, no te dice que tú vas a hacer A, B, C y D, sino te dice, tú ve, tú decides. Por ejemplo, en una resolución, hay causales, sí, pero te dice, podrás. En un adicional te dice, tú decides si va el adicional, pero hay sustento. Bueno, decide que vaya. Pero si dices que no, también es legal. Entonces, la recomendación ahí, amigos míos, es, primero, toda decisión que ustedes tengan tiene que estar dentro del marco de la ley. Si la misma ley les da poder discrecional y no les dice qué hacer específicamente paso a paso, significa que tienen poder discrecional. Tienen que estar debidamente sustentado igual técnica, económicamente y dentro de los principios de contratación estatal. Por eso los principios del artículo 2 son fundamentales. Si pese a eso hay cuestionamientos, habrá que responder. El funcionario y servidor público debe entender que está sujeto a control por sus decisiones que toma. Sea que tenga razón o no el que lo cuestiona, tiene que el funcionario saber que tiene que responder. Y dentro de sus descargos se explicará por qué fue la mejor decisión. Cierro con eso diciéndoles lo siguiente. La nueva norma de Contraloría sobre infracciones y sanciones, y también la ley de servicio civil, pero la última de Contraloría, que es la que me parece más positiva, Contraloría siempre ha sido como la Santa Inquisición, ¿no? Parece que ve siempre mal al funcionario, como si ya tuviese corrupto, como si fuese corrupto. Pero creo que ha dado un paso importante, porque en su nueva normativa sobre infracciones y sanciones, que salió el año pasado, en el 2021, añade dos eximentes de responsabilidad. En síntesis, uno de ellos, que es el más interesante, dice lo siguiente. Si tú eres funcionario y servidor público, ¿incumpliste la norma? Sí, lo incumpliste, eso está cerrado. O sea, sí, tú mismo lo has reconocido. Pero si pruebas que el perjuicio, porque inclusive puede haber perjuicio al Estado, ¿no? Reconocido, si pruebas que el perjuicio al Estado es menor al beneficio obtenido, te eximo de responsabilidad. Entonces, me voy con esto diciéndole lo siguiente, recomendando, lean los eximentes de responsabilidad de funcionarios y servidores públicos que están establecidos en dos normas, y tanto en la Ley del Servicio Civil como en la norma de Contraloría cuando regula infracciones y sanciones. Entonces, ¿eso para qué? Para ayudarlos a tomar decisiones y no se paralicen. Lo último que debe suceder es que haya funcionarios que no quieran tomar decisiones. Con eso no quiero decir que hagan lo que quieran, no, tienen que hacerlo dentro de la norma. Si es que la norma dice ABC, ABC. Cuando la norma no te dice ABC y te dice tú B, porque hay mucha norma que dice así, tienes que sustentar igual técnica, económica y dentro de los principios de compra. Y si aún así te cuestionan, ya sabes que hay atenuantes de responsabilidad, hay principio de razonabilidad en los procedimientos sancionadores contra los funcionarios y servidores públicos, y lo más importante que les dije hace un momento, eximentes de responsabilidad. Bien, amigos, no sé si hay una pregunta más puntual, yo tengo que retirar. ¿Sí? Bien, yo creo que quedó entonces. Muchas gracias.